Bien, tengan todos muy buenos días nuevamente. Les voy a compartir lo que es la presentación que se ha elaborado para el día de ahora. Por favor, me informan los que tienen micrófono cuando ya les aparezca visible. Bien, muchas gracias. Como sabemos, esta es la tutoría correspondiente al sábado 7 de noviembre del 2020, la tutoría número 3 de la asignatura, recursos didácticos para la enseñanza de la matemática, de la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática. La coordinadora de esta asignatura es la licenciada Brenda Guadalupe Mendoza Funes, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Les estoy proyectando lo que es la agenda que se ha previsto desarrollar el día de ahora. Comentarles que con respecto a las preguntas de cada tutoría, en esta tutoría no se les van a proyectar las preguntas. Como recomendación de coordinación se les va a dictar. Ya no van a encontrar directamente en pantalla las preguntas. Entonces, si se me olvida dictarlas al final de la tutoría, antes de que finalice la grabación del video, por favor me lo recuerdan para poder anexarlo y que quede también en el video grabadas las preguntas, ¿no? Entonces, tenemos lo que es salud y bienvenida, que es lo que hemos desarrollado antes de iniciar la grabación. Tenemos una serie de recordatorios, un pequeño sondeo de lectura. Este sondeo de lectura siempre sobre los contenidos de la unidad 2, ¿no? Que serían los recursos que nos aparecen ahí en el material. Tenemos también la que es la propuesta, que siempre serían desarrollar esos contenidos, como les estaba mencionando antes de iniciar la grabación. Vamos a ver lo que es la descripción del recurso, las ventajas, las desventajas, una propuesta didáctica de cómo utilizar ese recurso en la enseñanza de la matemática, y en el material ustedes pueden encontrar también lo que es una forma de evaluar con ese recurso. Pero acá en la presentación únicamente vamos a tocar esos 4 elementos, que sería, como les mencionaba, descripción, ventajas, desventajas y propuesta didáctica. Y al finalizar tenemos lo que es el cierre, ahí donde ustedes pueden realizar cualquier pregunta, hacer cualquier comentario que tengan al respecto del material o solventar cualquier duda que puedan tener. También recalcarles que pueden durante el desarrollo participar. Si hay algo que usted quiere preguntar en el momento o hay un aporte que quiere brindar con respecto al contenido que se esté tratando en la presentación, perfectamente usted puede pedir la palabra, que yo con gusto le voy a dar el espacio para que pueda participar. De momento tuve un pequeño inconveniente con lo que es la presentación. Le voy a compartir nuevamente lo que es la diapositiva, que no me aparece. Bien, les estoy proyectando nuevamente la presentación. Vamos a esperar un poco a que les cargue. Como les mencionaba, si tienen algún comentario durante el desarrollo de la temática, pueden hacerlo. Si tienen algún aporte, alguna experiencia que venga a abonar directamente a la utilización de ese recurso, o a otros recursos que tal vez no aparezcan en el material, pero que usted los haya podido evidenciar que funcionan con esa propuesta didáctica que vamos a estar revisando, pueden perfectamente participar, ¿no? Aquí no hay ningún problema de que se interrumpa, ¿no? Toda aportación es bienvenida. Tenemos entonces lo que es primero los recordatorios. Como sabemos, ya tenemos habilitada en plataforma lo que es la tarea 1, que es el guión de clase, y el foro académico 2. Está publicado directamente en plataforma. Hacerles énfasis de que lean las indicaciones, que leamos también lo que es la rúbrica con la que se estará evaluando cada una de estas actividades, y debemos de leerlo detenidamente, ¿no? Y de haber alguna consulta, es decir, si algo no está claro en las indicaciones en plataforma, si usted lo leyó y algo no está claro, por favor, consúltelo. Puede escribirme al correo electrónico, mensajería en plataforma, que yo con gusto voy a tratar de darle solución
problemática o esa duda que le haya surgido. También recordarles que la fecha de la participación del foro 2 tiene dos partes, al igual que el foro 1. En este caso, la primera parte inicia lo que es el 31 de octubre y finaliza lo que es el 28 de noviembre. Ahí ustedes van a encontrar siempre, en este caso, dos preguntas generadoras a las que ustedes deberán de dar respuesta a esas preguntas. Para dar respuesta es una intervención y lo pueden hacer en este periodo, a más tardar el 28 de noviembre. Ahí estaría cerrando lo que es la primera participación. Ahora bien, la segunda parte, al igual que en el foro 1, consiste en responder o agregar algo a lo que los compañeros han expuesto en sus primeras participaciones. Estas participaciones van a estar habilitadas desde el 29 de noviembre al 18 de diciembre. Es decir, en total ustedes van a hacer 3 participaciones. Una respondiendo a las 2 preguntas generadoras a más tardar para el 28 de noviembre y la otra respondiendo a 2 de los aportes de sus compañeros a más tardar para el 18 de diciembre. Entonces, recortando quizás las fechas en que se van a estar llevando a cabo estas actividades. También recordar que la fecha límite de la tarea 1, que es el guión de clases, es para el 30 de noviembre, es decir, para el 30 de este mes que estamos recién iniciando. Tenemos el tiempo suficiente para que planifiquemos y vayamos trabajando esas actividades y no tener inconvenientes a la hora de entregarla, ¿no? Que se llegue el 30 y que tal vez no tengamos terminada nuestra tarea o que esté incompleta o que no la haya hecho o que se surjan algunos inconvenientes de que se va la luz, que se va el internet. Recomendación, tratemos de entregar la tarea antes, dejando por lo menos un día antes de que se venza la fecha de entrega, ¿no? Porque puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces es mejor tener ese margen, ¿no? Ese margen de error, pero igual si surge algún inconveniente y no puede solventarlo, entonces también puede escribir a coordinación, me pueden escribir a mí y así tenemos esa apertura, ¿no? De saber qué está ocurriendo, ¿no? Y ver si se le puede habilitar que se entregue después, pero estos serían casos extremos. Por eso es que se le recuerdan las fechas con tiempo de anticipación para que usted pueda programar todo lo que es el desarrollo de estas actividades en los tiempos que usted considere que tenga libre, ¿no? También recordar que la entrega del informe escrito sobre el taller 1 tiene como fecha límite viernes 27 de noviembre. Decir que a más tardar el 27 de noviembre se debe de entregar lo que es el informe del taller 1. Ese es el informe escrito, ¿no? Ahí aparecen en plataforma las indicaciones cómo se debe de elaborar, ¿no? Entonces ahí estaríamos con los recordatorios. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que desee agregar o alguna duda que le haya surgido con respecto a las actividades programadas, a los recordatorios que tenemos acá. Tiene el espacio ahorita para que pueda expresarlo. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Bueno, de mi Bien, parte no tengo ninguna pregunta. bien, entonces si no hay ninguna consulta con respecto a las fechas o a los trabajos, vamos a pasar a lo que es la reflexión. No sé si alguien de los que tiene micrófono me puede ayudar con lo que es la reflexión, la imagen que tenemos el día de ahora. Podemos leerla y dar nuestro aporte sobre lo que comprendemos de la reflexión. Voy a leerlo yo. Ok.
comprendo. Antes que todo de enseñar, primero se tiene que motivar, se tiene que captar la atención de aquel estudiante para que él se sienta motivado a aprender la lección que el docente le va a enseñar y el Co- conocimiento que le va a transmitir. Correcto. Eso Eh, es. Muchas gracias por la aportación. No sé si alguien Quiero, más. Sí, sí. quiero aportar un poquito. En esta reflexión creo que abarco un poco lo que es el perfil del docente, que el docente debe de saber transmitir y en este caso sería saber eh, hacer que el alumno esté motivado y como dice ahí, debe captar primero la atención a la audiencia. Entonces, lo que debe de hacer es en su metodología tener eso principalmente, que capte a... Hola. Sí, creo que tuvo problemas de conexión, no le escuché lo último. Bien, a la audiencia para ajá, el conocimiento. correcto. Sí, de hecho, la idea de utilizar recursos didácticos, es decir, la idea de poder emplear esta serie de recursos que vamos a ver a continuación, es precisamente esto, ¿no? Que las clases de matemática para el estudiante no sean monótonas, es decir, que no todos los días sea lo mismo, que el docente escribe en la pizarra, el estudiante copia la lección, y así, ¿no? Todos los días en esa misma acción, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar recursos didácticos nos ayuda a motivar a nuestros estudiantes a llamar su atención. Como sabemos, en matemática, uno de los grandes problemas es eso, lograr que el estudiante se interese por la asignatura. Por lo general, cuando llegamos al aula, de entrada lo que nos encontramos es un grupo de estudiantes en el cual el 90% de ellos no tienen ningún interés de aprender matemática. ¿Por qué? Porque la consideran difíciles, porque han tenido maestros que los han desanimado, que hay incluso malos maestros que les dicen, no, vos no sos bueno para esto, dedícate a otra cosa, porque incluso es feo que entre docentes a veces en los pasillos de los institutos o de los centros escolares se escuchan aquellas frases de, no, mejor dedícate a jugar fútbol, o dedícate a esto, dedícate a aquello, o sea, haciendo alusión a que no tienen las capacidades para poder aprender lo necesario de la asignatura. Entonces muchas veces esa clase de docentes lo que logran es que el estudiante se desentienda de la asignatura, que aborrezca la asignatura, que no tenga ningún interés de aprenderlo, ni siquiera que lo intenten. Entonces es algo que se debe de cambiar. ¿Cómo logramos cambiar esta dinámica? Mostrándoles que sí son capaces de aprenderlo, ¿no? ¿A través de qué? De la utilización de metodologías mediante la utilización de recursos que potencien las habilidades de esos estudiantes que son tal vez menos que las de aquellos que aprenden de forma más rápida, que son más fáciles o que tienen la inteligencia lógico-matemática más desarrollada. Entonces, la reflexión es esa, no invitarlos como docentes a cada uno de ustedes que dejemos de lado esa parte monótona de seguir la educación tradicional, más que todo por la parte de cómo se ha estado enseñando matemática y buscar nuevas alternativas, ¿no? Utilizar estos recursos. Muchas veces el gran problema que enfrentamos en los centros escolares o en las instituciones es que no se cuenta con esos recursos, que a veces llegamos y no hay un proyector, no hay ningún recurso para enseñar matemática incluso. Hay centros escolares que no tienen ni metro, no tienen ni compás, no tienen nada del área de matemática. Yo tuve quizás una experiencia de llegar a una institución donde el profesor lo que hacía era proyectar las clases. Es decir, tenía un proyector, pero como no tenía ni regla, perdón, no tenía metro, no tenía compás, no tenía nada, y estaba viendo figuras, lo que hacía él era proyectar lo que era el libro en PDF. ¿Por qué? Porque él no podía dibujar en la pizarra las figuras y era más fácil explicarlas así. Entonces me decía él, pero es que, porque le preguntaba, ¿no? Si no era más fácil dibujarla en la pizarra para que el estudiante también aprenda a dibujarlas. Entonces me decía, no, pero es que no hay metro, no hay eso, no hay aquello, entonces lo más fácil, si hay proyectores, poderlo hacer. Imaginémonos en esas instituciones donde ni siquiera eso tenemos. Entonces es bastante complicado no poder llegar y cambiar una dinámica que se ha establecido así
sin nosotros sacar de nuestra bolsa para poder generar un cambio. No digamos, si queremos utilizar, por ejemplo, recursos como son las reglas de Cucinare, tocaría comprarlas, bloques base 10, todos estos recursos que estamos viendo acá, que se necesita comprar y que no podemos fabricar o que es difícil su fabricación. Entonces, para eso a veces son pequeñas reflexiones que tenemos que hacer de nuestra educación, ¿no? Cómo se está dando en nuestro país. Entonces, gracias a los que participaron, vamos a pasar entonces a lo que es un pequeño sondeo de lectura. Para este sondeo quiero al menos 2 participaciones. No sé si quieren participar más, no hay ningún problema, pero mínimo 2 con una de las 2 preguntas. La primera dice, mencione un contenido didáctico en el cual se podrían emplear lo que es el franelógrafo. Y la segunda pregunta es, ¿qué es el tangrama o tangram y qué contenido se pueden abordar con este recurso? Esta respuesta básicamente más personal, ¿no? Planteando, después de haber realizado la lectura, usted cómo los utilizaría estos recursos. Básicamente es eso lo que se está preguntando acá. Entonces les dejo el espacio, solo me dicen por favor los que van a participar con cuál de las 2 preguntas y pues bienvenido el aporte. Buenos días a todos. Días. En el caso del tangrama o tangram, bueno, los contenidos que se podrían abordar ahí es, por ejemplo, si estamos en figuras, geometría, utilizar lo que son también páginas de papel bond, cartón, y ahí ir formando las diferentes figuras y formar el tangram. Cartulina. Correcto, muchas gracias. De hecho, uno de los contenidos o el contenido que más se puede potenciar con esto es a través de lo que son fracciones, ¿no? Equivalencia de fracciones, sumas de fracciones, y etcétera. Entonces, ahí incluso la que vamos a revisar en el material viene por esa línea. Gracias por la participación. Nos queda todavía lo que es la primera pregunta. No sé a quién le gustaría participar. Hola. Hola, sí. Bueno, en cuanto al franelógrafo, Sí. se dice que es una pequeña pizarra forrada en filtro o franela y es muy eficaz para las presentaciones de distintos contenidos de enseñanza. Sí, sí. Si usted tuviese que dar un contenido, ¿qué contenido daría para utilizar este recurso? Podría usar en diferentes maneras, porque como ahora en día es cierto que la tecnología ha venido a reemplazar más que todo a estas herramientas, pero se podría utilizar ya sea para presentaciones de más que todo de teoremas o contenido más teórico, Ajá, para que ellos comprendan y visualicen de esa manera. correcto. De hecho, en el material, si nos fijamos, el contenido que se ha abordado es la demostración del teorema de Pitágoras. Ese lo hemos incluido acá, así que no vamos a hablar mucho de ese contenido, pero lo vamos a revisar utilizando lo que es el franelógrafo. Bien, gracias por la participación. No sé si alguien más quiere agregar algo a las 2 preguntas, si no pasamos a lo que es el desarrollo de la tutoría o del material propuesto. Buenos días. Sí, Buenos buenos días a todos. días. Sí, con respecto a lo del franelógrafo, yo considero de que es un material que en la actualidad pues es poco utilizado o se utiliza creo más en esto de en la educación inicial, me parece. Sí, Pero en la enseñanza de la matemática es bastante importante porque
para comprender la matemática es importante partir de lo que visualizamos, como eso es la base prácticamente, porque a veces siempre queremos aprender todo, las fórmulas, memorizarlas y todo, pero a partir del franelógrafo se va desarrollando la visualización y eso nos ayuda a comprender un poco más el procedimiento de la matemática. Correcto, de hecho es una de las grandes ventajas, ¿no? Que podemos utilizarla en contenidos como, por ejemplo, triángulos, tipos de triángulos, y podemos incluso rotar. Nos permite el franelógrafo darle vuelta a la imagen y etcétera, no encajar. Entonces permite una manipulación directa de figuras geométricas. Sí, sí tiene esa característica, ¿no? o esa ventaja. Y gracias por el aporte. Pasamos entonces a lo que es la propuesta. Vamos a revisar, como les mencionaba, primero qué es recursos y materiales. Después vamos a revisar algunos de los recursos que aparecen ahí en el material. Como les mencionaba, se va a tratar lo que es una descripción de recursos, ventajas, desventajas y una propuesta didáctica de cada uno de esos recursos. Primero hay que saber diferenciar qué es un recurso y qué es un material. Entonces vamos a entender por recurso didáctico cualquier material no diseñado, como hemos hablado anteriormente en las tutorías, directamente para el aprendizaje o para la enseñanza de algún concepto o procedimiento determinado, sino que el profesor es quien decide cómo incorporarlo este recurso en la enseñanza. Hablábamos de, por ejemplo, en parvularia, que a veces antes más que todo se les pedía a los niños corcholatas y se utilizaban las corcholatas para enseñarles a contar, ¿no? Entonces era un recurso didáctico, ya que la corcholata no estaba diseñada directamente para la enseñanza, pero el profesor hacía al incorporarla en la enseñanza que se convirtiera en lo que es un recurso didáctico. Algunos ejemplos de estos recursos didácticos pueden ser la calculadora, la fotografía, diapositivas, la prensa, los programas y anuncios de radio y televisión, videos, programas de ordenadores de propósitos generales como lo son procesadores de texto, hojas de cálculo, editores de gráficos, gestores de bases de datos, juegos, retroproyector y la historia de las matemáticas. Es decir, por ejemplo, si tomamos lo que son las hojas de cálculo, por ejemplo, las hojas de cálculo no están diseñadas directamente para lo que es la enseñanza, pero vamos a ver asignaturas en las que los docentes elaboran con fórmulas, por ejemplo, para la parte estadística, elaboración de gráficos, y se puede hacer como un macro para que el estudiante utilice este recurso para validar la respuesta, es decir, hacer los procedimientos a mano y también que el estudiante ingrese los datos en esa hoja de cálculo y que le genere esos resultados y comparar esos resultados. En ese sentido, la hoja de cálculo no está diseñada directamente para utilizarla con fines académicos o con fines de enseñanza-aprendizaje, pero es el docente el que logra incorporar este recurso y el que diseña y decide cómo incorporarlo, ¿no? Ahora bien, en eso existe una diferenciación con lo que es los materiales. ¿Por qué? Porque se distingue de los recursos inicialmente porque se diseña directamente con fines educativos. Si bien en general un buen material didáctico trasciende la intención de su uso original y admite varias aplicaciones, por ello no hay una raya que delimita qué es material y qué es recurso didáctico. Es decir, no podemos distinguir con claridad específica cuál es la diferencia entre material y recurso didáctico. La única que podemos observar es esta, ¿no? El hecho de que uno fue diseñado directamente con la intención de aplicarse en las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el otro, en el caso de los recursos, no, sino que es el docente el que decide incorporarlo. Sería eso, ¿no? Entonces tenemos lo que es algunos ejemplos. Tenemos las hojas de trabajo preparadas por el profesor, los programas de ordenadores de propósitos específicos, paquetes de estadística elemental, por ejemplo, materiales manipulativos. Aquí ya entran aquellos recursos como GeoGebra, que directamente se diseñó como una calculadora para hacer procedimientos o gráficos, como una calculadora gráfica, pero su utilización trascendió de su diseño original, es decir, para qué fue creado, y se fue más allá, ¿no? Entonces,
incorpora muchas herramientas que no necesariamente están ligadas a lo que es la enseñanza, pero que el docente sí las puede emplear con esa intención, ¿no? Entonces ahí estaría lo que entenderíamos, perdón, por recurso y por materiales didácticos. Ahora bien, el primer recurso que nos aparece en el material es un recurso bastante tradicional, ¿no? Porque este es el recurso que a priori asumimos que está en todos los centros educativos de nuestro país. ¿Por qué? Porque si usted va a una escuela, es casi imposible, por no decir imposible, que usted no encuentre una pizarra. Ahora bien, ¿qué es la pizarra? Es un recurso que nunca pasa de moda. ¿Por qué nunca pasa de moda? Porque generación tras generación lo seguimos utilizando. Es utilizado con diversos propósitos, como lo ilustran los hechos. Por ejemplo, podemos incorporar otros recursos, podemos hacer carteles, pegarlos en la pizarra, incluso podemos proyectar directamente en la pizarra y podemos hacer muchas cosas directamente con la pizarra. La pizarra se vuelve como aquel elemento que nos conecta directamente con el estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de transmitir nuestras ideas a través de lo que escribimos en la pizarra. Entonces el estudiante nos escucha a nosotros lo que nosotros decimos y ve lo que escribimos. Entonces se vuelve directamente en el vínculo habitual que está entre lo que es estudiante y docente, ¿no? En el aula se ha convertido en el punto de convergencia, bueno, que es lo que estaba mencionando, ¿no? El punto de convergencia entre estudiantes y docentes, ¿no? El profesor debe elegir el tipo de pizarra. En este caso, en nuestros centros escolares, antes, cuando creo que nos formamos la mayoría de nosotros, se utilizaban lo que eran las pizarras de yeso. En este caso son las pizarras tradicionales, que pueden ser de 3 colores, pueden ser verdes, negras y azules, ¿no? Entonces, existen esos tipos de pizarra. Hoy en día se han reemplazado todas esas pizarras por lo que es la pizarra de acrílico, ¿no? Que es la que conocemos actualmente, ¿no? Que se utiliza con los plumones estos o marcadores 509, ¿no? Entonces, hay que decidir, bueno, como se plantea acá como un recurso, qué clase de pizarra y según su tipo queremos utilizar, aunque visto en nuestra realidad, cuando llegamos a impartir nuestras clases, cuando comenzamos a trabajar en la docencia y llegamos a los centros escolares, nos tenemos que acoplar a los recursos con los que cuentan los centros, ¿no? Creo que actualmente la mayoría de escuelas o instituciones tienen lo que es pizarra del tipo acrílico. Creo que no ya con lo que son las pizarras de tiza o yeso, ¿no? Ahora bien, ¿qué ventajas nos ofrece la utilización de este recurso? Primero, es flexible, permite realizar cambios durante cualquier momento de la lección, es decir, si notamos que hemos cometido un error que en matemáticas suele suceder, el hecho de que se nos olvide algún signo o que escribimos mal una potencia o no la escribimos, entonces podemos corregirlo en el momento, ¿no? Notamos dónde está el error y automáticamente corregimos. Entonces es flexible en ese sentido. Se puede usar diversidad de materiales, como les mencionaba, podemos hacer proyecciones y escribir sobre las proyecciones en la pizarra para hacer énfasis en aquellos elementos que queremos resaltar para el estudiante. Es posible utilizarlo simultáneamente con otros medios que también encaja con la segunda, que sería la utilización, por ejemplo, les mencionaba el hecho de hacer carteles o el hecho de hacer proyecciones, etcétera, ¿no? Permite corregir cualquier error de forma inmediata, que es lo que mencionábamos, está dentro de lo que es la flexibilidad y es útil para todos los niveles, ya que en ella el docente puede facilitar la participación de los estudiantes y adaptarse al ritmo de trabajo. Por lo general, los docentes o la mayoría de docentes tenemos esa costumbre de que cuando estamos en clases presenciales utilizamos la pizarra como castigo. Es decir, aquel estudiante que es el que más habla, el que no pone atención, le decimos, vaya, pase la pizarra y haga ese ejercicio. Lo utilizamos como una forma de castigo. Eso no es correcto del todo, es decir, no debemos de hacerlo eso, porque la mayoría de estudiantes lo que vamos a generar en ellos es que tengan temor o miedo a pasar y desarrollar un ejercicio en la pizarra. Debe de ser algo más ameno, ¿no? Algo que ellos disfruten, no pasar a la pizarra y desarrollar algún problema. Entonces, quizás invitarlo, quizás me sale un poco acá de las ventajas, pero que tengamos cuidado al utilizar la pizarra como forma de castigo, ¿no?
También se encuentra, entre las ventajas dice que se encuentra que casi todos los salones de clases del país y muchas veces es el único recurso con el que cuenta el docente, que es lo que le mencionaba al inicio, ¿no? La ventaja es que la escuela a la que llegue usted siempre o casi siempre, en el 99% de las veces va a tener este recurso, es decir, va a tener a su disposición una pizarra como recurso didáctico. Y entre las desventajas tenemos que no es posible mantener la información de forma permanente, es decir, todo lo que escribimos ahí finaliza la lección y es borrado, ¿no? Es decir, nosotros como docentes no podemos recuperar información que ya directamente escribimos en la pizarra. También otra desventaja es que se vuelve confuso para los estudiantes cuando hay demasiada información. Este es un error que cometemos cuando comenzamos a trabajar como docentes, ¿no? Que a veces tratamos de escribir tanto en la pizarra que termina llenando, y en el área de la matemática, si tenemos números por todos lados, el estudiante se confunde y puede que copie mal la lección, puede que no entienda correctamente o no entienda nada de lo que está ahí, por lo mismo de que tal vez cuando usted le va dando seguimiento con la explicación lo comprende, pero cuando él ya lo trata de leer en su cuaderno no. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se utiliza el recurso en no sobrecargarlo de textos, de fórmulas o de problemas, ¿no? Su uso excesivo puede provocar pérdida de interés en la temática estudiada. En esto es lo que les mencionaba al inicio, que por lo general en nuestro país tenemos esa mala tradición, ¿no? Que es el hecho de utilizar únicamente lo que es la pizarra para desarrollar las temáticas, ¿no? De la asignatura de matemáticas. En este caso, se les invita a que utilicemos otros recursos, a que evitemos caer en esta actividad monótona, y así vamos a llamarle el interés de los estudiantes. Si por lo contrario nos basamos directamente o únicamente en la utilización de este recurso, pues al utilizarlo demasiado pierde el interés de los estudiantes. No es recomendable para grupos grandes, es decir, cuando tenemos grupos de 40, 50, 60 estudiantes, no todos tienen acceso visual a la pantalla como tal, ¿no? Es decir, a la pizarra. Puede ser que de algún ángulo no se vea una parte, o que los compañeros que están situados adelante no lo logren ver o no lo logren visualizar, o que no se copie la lección correctamente por esos elementos, etcétera. Entonces, para grupos extensos o grupos grandes, no es recomendable que se utilice este recurso. Las representaciones gráficas deben ser sencillas, pues no es posible mostrar detalles específicos. En este caso, por ejemplo, cuando en octavo grado se está trabajando lo que es el contenido de las soluciones de sistemas de ecuaciones y vemos lo que es el método gráfico, el estudiante tiene bastantes dificultades para aprenderlo o asimilarlo, la explicación en la pizarra. ¿Por qué? Porque ellos no logran visualizar cómo sacamos la intercepción de forma gráfica, por lo mismo de los números. Entonces, quizás para gráficos más complejos como el que les estoy mencionando, es más fácil utilizar GeoGebra, ¿no? Proyectarlo en GeoGebra, y ahí nos aparecen hasta las cuadrículas para que lleguemos a una aproximación, ¿no? Y encontrar la solución de los sistemas, ¿no? Entonces, la desventaja es esa, que para gráficas o cosas demasiado abstractas o digamos más complicadas de ver, se vuelve difícil que el estudiante capte el concepto o la explicación que se le está tratando de brindar. Ahora bien, tenemos una serie de recomendaciones para el uso de este recurso. Primero dice comenzar a escribir en la parte superior izquierda y terminar en la parte inferior derecha. Evitar darle la espalda a los y las estudiantes. Esto es bastante importante. En los primeros años que yo tuve la oportunidad de trabajar con grupos de estudiantes, era de lo que más se me dificultaba. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos centramos tanto en lo que estamos escribiendo en la pizarra para no cometer errores, que no nos giramos ni siquiera un segundo para ver qué están haciendo los estudiantes. Entonces muchas veces los estudiantes, cuando son estudiantes hiperactivos, tienden a cambiarse de lugar, a platicar, a estar molestando al compañero de la par, o a estar haciendo cualquier otra cosa, menos prestar atención en lo que el docente está haciendo, ¿no? Entonces,
es algo de lo que cuando ya estamos en la práctica más se nos dificulta, que a eso le llamamos lo que es control del grupo, ¿no? El hecho de que ellos noten que se les está viendo continuamente, es decir, tratar de tirar la vista, aunque sea un momento, durante usted está de frente a la pizarra o ponerse del lado para que ellos tengan la sensación que en cualquier momento los puede girar y ver, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones que se da cuando se utiliza la pizarra. También utilizar un tamaño de letra adecuado, es decir, que no sea ni muy pequeño ni muy grande y que sea legible para todos los estudiantes desde cualquiera de las posiciones donde estén ubicados. También dice resaltar aquellas partes más importantes utilizando tiza o marcadores de color según el tipo de pizarra disponible. En nuestro caso, como tenemos pizarras acrílicas, se pueden utilizar colores como rojo para resaltar aquellos elementos que queremos que el estudiante note, ¿no? Desarrollar una adecuada estructura de los objetivos, hacer escrituras breves, lo cual permitirá poder mantener control visual sobre los estudiantes, es decir, mantener en todo momento el control del grupo. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que se dan para la utilización de este recurso. Vamos a ver lo que es una pequeña propuesta didáctica para el uso de la pizarra. En nuestro objetivo tenemos que determinar la suma y el producto de soluciones de ecuaciones cuadráticas utilizando las fórmulas de Viete. El contenido de ecuaciones cuadráticas y fórmulas de Viete. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe estructurar en la pizarra. Si nos fijamos, se divide en columnas. Por lo general, en la parte de la izquierda comenzamos a poner lo que son aquellas anotaciones importantes como fórmulas, descripción, soluciones de ejemplo. Y en la parte de la derecha podemos siempre desarrollar más ejemplos o podemos hacer que los estudiantes puedan desarrollar algún ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si ellos se ponen a desarrollar un ejercicio acá y tenemos la fórmula y tenemos un ejemplo al lado izquierdo, ellos pueden retroalimentarse, es decir, ver cómo se desarrolló el ejemplo. Lo tienen a la par y les sirve para que vayan poniendo en práctica lo que es el desarrollo de ese concepto que queremos que aprendan. Entonces, aquí tenemos la descripción de la situación de aprendizaje. Como hablábamos de las fórmulas de Viete, en este caso, el docente, bueno, en la imagen no se ve muy bien, pero el docente lo primero que hace es escribir lo que es las fórmulas. Primero tenemos lo que es la fórmula cuadrática, ¿no? Tenemos la ecuación que es x cuadrado más bx más c igual 0. Y las soluciones, x1 igual a menos b más raíz de el discriminante sobre 2a. Y x2 igual a menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a, ¿no? Esas serían las soluciones utilizando la fórmula cuadrática. Y también abajo no estaba legible, pero se los traté de escribir con fórmula para resaltarnos que en la parte de abajo tenemos lo que son las fórmulas de Viete, que nos dice x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Y x1 por x2 es igual a c sobre a. Es decir, es posible encontrar la solución o las soluciones, perdón, de una ecuación cuadrática utilizando únicamente estas dos fórmulas. Entonces, primero lo que hace el docente es en la columna de la izquierda poner lo que son las fórmulas. Supongo yo que se desarrolló algún ejemplo para poder ejemplificar, valga la redundancia, lo que es la aplicación de las distintas fórmulas que se han colocado ahí a la izquierda. Y posteriormente se pasó a una alumna a que desarrollara un ejercicio aplicando lo que es la fórmula general y también las fórmulas de Viete. En ese espacio se recomienda hacer preguntas a los estudiantes, es decir, cuando pasamos un estudiante al frente a desarrollar un problema, no únicamente nos debemos de centrar en lo que está haciendo el estudiante, sino que nosotros también debemos de captar la atención del resto de estudiantes que no están participando directamente, entonces debemos de hacerlos partícipes del proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de preguntas. Por ejemplo, en este contenido podría preguntarse si es necesario conocer las soluciones de la ecuación cuadrática para determinar la suma y su producto, y si existe otra manera de hacerlo, ¿no? O etcétera, cualquier otra pregunta que tenga relación directa con lo que se está desarrollando, ¿no? Mientras la otra estudiante trata de resolver el problema. Para completar la actividad, los estudiantes pueden llevar a la clase otros aportes de este matemático y algunas situaciones de la vida cotidiana en las cuales se apliquen las fórmulas de Viete y su utilidad en el campo de la matemática. Es decir, podemos
sugerirles o solicitarles a los estudiantes al finalizar la lección que busquen más contenido desarrollado por este matemático o que busquen aquellos ejercicios de aplicación en las cuales se ha solucionado utilizando lo que son las fórmulas de Vieten. Entonces, ahí estaría la descripción de lo que es el contenido, ¿no? En este caso, no sé si hay alguna duda o algún comentario, algo que no haya quedado claro. En este caso, básicamente lo que tenemos que tener presente es la forma en que vamos a abordar el contenido. Como les mencionaba, generalmente, de hecho, los que han tenido acceso a lo que es el programa de Esmate o el libro de Esmate, se van a dar cuenta de que ahí nos explica cómo utilizar la pizarra, ¿no? Con cada uno de esos contenidos como único recurso. Entonces, ahí nos utiliza la pizarra tal cual está en el ejemplo de acá, ¿no? Primero tenemos lo que son las fórmulas al lado izquierdo, un ejemplo, y al lado derecho, pues podemos poner algunos ejercicios, podemos pasar a estudiantes a que desarrollen los ejercicios y realizar preguntas al grupo. Es muy importante que no olvidemos ese elemento, es decir, que no nos concentremos en lo que solo un estudiante está haciendo, que es el que está desarrollando el ejercicio, y dejemos de lado al resto de estudiantes, sino que mantengamos siempre la atención de ellos en lo que es el proceso que se está desarrollando a través de una serie de preguntas. No sé si hay algún comentario o pasamos al siguiente recurso. Licenciado, buenos días. He tenido problemas de conexión. No sé si ya pasó la primera pregunta de la tutoría 3. No, les estaba comentando de que las preguntas ya no las voy a dar, ya no van a estar proyectadas, sino que se las voy a dictar al final de la presentación. Ya no van a estar proyectadas, sino que se las voy a dictar y ustedes las van a copiar, pero eso va a ser al final. Bueno, gracias, Lick. Perfecto. Bien, no sé si hay algún comentario con respecto a este recurso. Bien, nos menciona Jonathan en los mensajes que dice que la pizarra de yeso a algunos docentes les daba tos. La ventaja era el fondo negro por el contraste y se podía ver más horas porque no brillaba reflejando la luz. Y el yeso salía más barato que los plumones. Muchas gracias, Jonathan, por el aporte. Es bastante interesante, la verdad, el hecho. Yo no tuve la oportunidad de utilizar pizarras negras o de recibir clases con pizarras negras, pero sí asumo de que no reflejaba tan fácilmente la luz, ¿no? Por ejemplo, la pizarra verde, sí recuerdo que si estábamos en un ángulo directo a donde venía el rayo de luz y se reflejaba en la pizarra, sí cansaba, ¿no? Es decir, causaba fatiga a la vista el hecho de pasar viendo directamente la pizarra, ¿no? Gracias por el aporte. Bien, si no hay más, pasamos a lo que es el tangrama o tangram. Aquí nos dice que el tangrama es un rompecabezas formado por figuras geométricas. El más conocido de ellos es el tangrama chino, formado por 7 piezas. Pueden ser 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo o romboide. Es decir, puede ser que uno de los casos sea que sean 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo, y el otro es que sean 5 triángulos, un cuadrado y un romboide. En este caso, el que se está mostrando en la figura es el primer caso. ¿Por qué? Porque tenemos acá 2 triángulos, 3, 4, 5. Tenemos lo que son 5 triángulos, tenemos acá un cuadrado, y no tendríamos lo que es romboide, ¿no? En este caso sería acá, ¿no? Tenemos lo que es el paralelogramo, un cuadrado y lo que son los 5 triángulos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este recurso? Primero, que potencia la habilidades como la coordinación psicomotora y orientaciones espaciales, las cuales es muy poco desarrollada en nuestro país. Es decir, si nos fijamos en la figura y le decimos al estudiante, por ejemplo, cuántas veces cabe este cuadrado pequeño en el cuadrado grande, tenemos que imaginarnos. También lo podemos hacer dibujado, ¿no? Para ver cuántas veces lo dibujamos en un cartón y vamos dibujando cuántas veces cabe ese cuadrado, ¿no? Pero
también si lo tratamos de hacer a imaginación, sin dibujarlo y sin utilizar las figuras, necesita que tengamos una percepción espacial, ¿no? Entonces desarrolla esa cualidad. Por ejemplo, si yo les digo cuántas veces cabe este triángulo de acá, el triángulo más grande, en el cuadrado grande, obviamente, y es fácil de ver que son 4 veces, ¿no? Porque acá tenemos 1, 2, si los ponemos en la parte de abajo, que sería la otra mitad del cuadro, serían otros 2, y tenemos 4, es decir, que caben 4 triángulos grandes dentro del cuadrado, ¿no? Ahora bien, si les preguntáramos en fracción a cuánto equivale un triángulo de estos del total del cuadrado grande, sería un cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque si caben 4, entonces 1 de 4 sería un cuarto, ¿no? Y así podemos hacer ese mismo razonamiento que les acabo de explicar con cada una de las figuras. Entonces, esa es una de las ventajas que potencia la coordinación o la orientación espacial, ¿no? También estimula la imaginación, la creatividad y la abstracción de estudiantes, que es lo que mencionábamos. Requiere bastante imaginación para que podamos determinar en porcentaje, perdón, en fracción, a cuánto equivale cada una de esas figuras, que de hecho ya más adelante vamos a ver la imagen a cuánto equivale cada una de ellas. Pero si yo se los preguntara en este momento a ustedes, creo que nos tardaríamos un ratito, al menos en determinar, ¿no?, a cuánto equivale cada una de esas piezas, sin tenerlo de forma física, por supuesto. Teniéndolo físico es mucho más fácil. Según opiniones de diversos docentes, los estudiantes conciben el recurso como motivante, divertido e inspirador, es decir, que motiva directamente a que el estudiante se interese por la asignatura, ¿no? Es propicio para estudiar propiedades geométricas de los objetos matemáticos. Es decir, podemos estudiar las propiedades de lo que son los triángulos, los cuadrados, etc. Estimula el aprendizaje por medio de la observación y el tacto. Es decir, si desarrollamos ejercicios observando las figuras o si directamente manipulamos la figura. Lo podemos comprar ya hecho o lo podemos hacer, ¿no?, en cualquier material como cartón. Creo que en China los que se pueden encontrar a la venta en páginas como AliExpress, creo que son hechos de madera, ¿no?, para que podamos interactuar con las piezas. Y tiene un bajo costo y es sencillo de construir. Es decir, si no lo podemos comprar, lo podemos construir nosotros mismos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que posee la utilización del Tangram. Ahora bien, ¿qué desventajas posee? Construir figuras sin ninguna orientación por parte del docente podría resultar aburrido y desmotivante para el alumno. Es decir, si ponemos al estudiante directamente que construya figuras con esos elementos y no le damos nosotros ninguna orientación de qué figuras o cómo elaborar las figuras, puede que ni siquiera lo haga, ¿no?, o que lo considere difícil y lo deje de lado. Otra de las desventajas es que requiere una supervisión constante de la docente con el fin de que mantenga el orden en la clase y se cumplan los objetivos. Es decir, que el docente debe ser siempre el que sirva de guía y supervise el trabajo que se está realizando o que están realizando los estudiantes. Si el estudiante no logra realizar las primeras actividades, podría caer en el desánimo y no seguir las actividades. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva que lo primero que le solicitamos a los estudiantes es que determinen cuántas de cada una de esas piezas caben dentro del cuadrado grande. Entonces, si más adelante nos ponemos a realizar figuras, a determinar qué fracción forman con respecto a la figura grande, si no lograron hacer el primer paso, no van a querer realizar el segundo. Entonces, se pueden desanimar con facilidad con este elemento si se llegase a cumplir esto, ¿no?, de que no logren realizar la primera actividad. Y dice que se puede inducir a los estudiantes a pensar, por ejemplo, que un polígono es la suma de dos o más polígonos. Es decir, puede erróneamente, porque realizaremos las figuras con cada uno de estos elementos, que el estudiante genere esa idea, ¿no?, al ver la construcción de esos polígonos. Los avances son muy significativos en aquellos estudiantes con una baja. Los avances no son muy significativos en estudiantes con baja visión. Es decir, estudiantes que tienen alguna problemática visual, no les servirá o no les potenciará la absorción de conocimientos, la utilización de lo que es este recurso, porque este recurso, aparte de ser manipulativo, es bastante visual, ¿no?
Y aquí tenemos lo que es una propuesta didáctica utilizando lo que es el tangrama. En este caso, si nos fijamos en la primera imagen, tenemos lo que son numerados, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es un cuadrado, tenemos dos triángulos pequeños, dos triángulos grandes, un paralelogramo, que es el que tiene el número 5, y tenemos un triángulo mediano, digamos. Entonces, aquí nos da una sugerencia de cómo se pintan, ¿no?, las figuras, pero esto es relativo. Por ejemplo, los dos elementos de acá son iguales y nos dice que lo podemos pintar de naranja o rojo. Es decir, podemos pintar ambos de rojo o ambos de naranja. Podemos pintar este azul. Como estos dos son iguales, también este sería azul. El cuadrado lo podemos pintar de celeste. El paralelogramo sería morado y el triángulo mediano sería amarillo. Ahora bien, el objetivo de esta propuesta didáctica nos dice que es movilizar el concepto de fracción como relación parte-todo y fracciones equivalentes. El contenido sería fracciones equivalentes y suma de fracciones. Y nos dice que si tomamos el cuadrado grande como el total, es decir, este cuadrado de acá, que es donde están contenidas todas esas figuras, sería nuestro todo o sería el total, y cada uno de ellos representa, una fracción. Por ejemplo, le mencionaba yo de que acá es fácil ver que en el cuadrado grande caben 4 de estos, ¿no? Pero si les preguntara, por ejemplo, cuántos cuadrados de estos pequeños caben dentro del cuadrado grande, ya ahí no es tan fácil de ver. Ahí, ¿cómo lo podríamos hacer? Si tuviésemos hecho el tangrama, pudiésemos dibujar en una página lo que es el cuadrado grande y ir moviéndonos la figura del cuadrito. Por ejemplo, la colocamos acá, de ahí sería una vez, la colocamos a la par, dos veces, 3 veces y así, ¿no? Y así, rellenando la sombra que realizamos del cuadrado grande, vamos a determinar cuántas veces cabe el cuadrado pequeño, ¿no? Y así también podemos determinar de la misma forma cuántas veces cabe el triángulo pequeño, cuántas veces cabe el triángulo grande, cuántas veces cabe el paralelogramo, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte de la actividad, que los estudiantes determinen eso, cuántas veces cabe cada uno de esos elementos. Y acá nos hace una serie de preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuántos de los triángulos más pequeños caben en el cuadro más grande? ¿Ya? En este caso, al hacerlo, creo, si no me equivoco, que son 16 veces que cabe este triángulo pequeño dentro del cuadrado grande. Entonces la respuesta ahí sería 16. Y de ahí dice qué parte del total corresponde entonces a cada uno de esos triángulos. Es decir, si son 16, sería 1 sobre 16, ¿no? Como tenemos la unidad que es el cuadro grande y tenemos que cabe 16 veces, sería 1 de 16. Esa sería la fracción que corresponde a ese triángulo más pequeño del total, ¿no?, que en ese caso sería el cuadrado grande. El literal C dice cuántos cuadrados pequeños caben en el cuadrado grande. Si este cabe 16 veces y nos fijamos que este es igual a este y los colocamos sobre el cuadrado, veremos que 2 de estos forman lo que es el cuadrado pequeño. Entonces, si este cabía 16 veces y 2 de estos hacen 1 de estos, este sería la mitad de veces de este, ¿no? Entonces sería, si este era 16, son 8. Diríamos entonces que 8 veces cabe lo que es el cuadrado pequeño dentro del cuadrado grande. Ahora bien, ¿qué fracción del todo representa ese cuadrado? Como son 8, sería un octavo, ¿no? Es decir, un octavo representa cada cuadrito de esto dentro del cuadro grande. Y ahí tenemos respuesta o hemos dado solución a lo que son esas 4 interrogantes. Ahora bien, nosotros podemos hacer eso mismo, mismo que hemos hecho con el triángulo pequeño y con el triángulo grande, con el resto, perdón, con el cuadrado pequeño, con el resto de figuras. Por ejemplo, cuántas veces cabe el triángulo mediano, cuántas veces cabe el
paralelograma y qué fracción representa, cuántas veces cabe el triángulo grande, que ya vimos por simple inspección que sería 4 veces. Entonces una de estas representaría un cuarto de fracción del cuadrado grande y así, ¿no? Entonces esa sería la primera actividad. Una vez que los estudiantes han desarrollado esa actividad, nosotros podemos formar figuras, como las que se muestran acá. Aquí tengo he formado una flecha utilizando dos figuras, que es el triángulo mediano con el cuadrado pequeño. Y aquí le hemos agregado un triángulo pequeño y le hemos agregado también lo que es un paralelogramo. Aquí tendríamos lo que son o lo que es dos cuadrados pequeños. Entonces podemos preguntarnos qué fracción representa cada una de estas figuras con respecto al cuadrado grande, que es el cuadrado original. ¿Cómo encontramos esa fracción? Si sabemos, por ejemplo, que esta de acá representa una fracción y esta representa un octavo, esa no recuerdo cuánto, pero esta un octavo, entonces solo tenemos que sumar estas dos fracciones y ese resultado va a ser lo que la figura representa con relación al cuadrado grande, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con cada una de esas figuras que aparecen ahí, ¿no? Con las piezas del tangram, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, aquí está la solución, como les mencionaba, el triángulo pequeño cabe 16 veces dentro del cuadrado grande, entonces cada triángulo equivale a 1 sobre 16, el cuadrado pequeño equivale a un octavo, el triángulo mediano equivale a un octavo también, y el triángulo más grande equivale a un cuarto. Y el paralelogramo también equivale a un octavo. Ahora bien, si ya el estudiante, porque esto hasta acá, nosotros solo lo hicimos con el cuadrado, lo hicimos con el triángulo pequeño y lo hicimos con el triángulo grande. Nos faltó hacerlo con estos dos. Determinar que cabe 8 veces este y que también el paralelogramo cabe 8 veces. Entonces, una vez que hemos determinado o que el estudiante ha determinado esas fracciones, podemos pasar a lo que es el cálculo de la equivalencia, a cuánto equivalen las figuras que veíamos anteriormente. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado del todo claro. ¿Algo que quieran comentar hasta acá? Bien, como les mencionaba, si no lo podemos ver, digamos, de forma abstracta, podemos recortar la figura o si tenemos la pieza en físico, elaborar lo que es el cuadrado grande en una página e ir moviendo la figura y marcándonos para ver cuántas veces cabe cada una de esas figuras y así determinar lo que son la fracción. Creo que esa es la parte más compleja o lo que más le va a costar al estudiante si usted decide utilizar este recurso. Ahora bien, pasamos entonces a lo que es la solución de esas figuras. Como les mencionaba, tenemos acá una flecha que está formada directamente por el triángulo rojo y el cuadro, ¿no? Vemos que el triángulo rojo equivale a un octavo y el cuadrado equivale a un octavo. Entonces, para sacar la equivalencia de esta figura con respecto al cuadro original del tangram, yo solo tengo que sumar esas equivalencias, ¿no? Este equivale a un octavo, coloco un octavo y este también equivale a un octavo y coloco también un octavo más un octavo son 2 octavos, saco mitad es 1 y saco mitad a 8 y es 4 y el resultado es un cuarto. Es decir, esta figura equivale a un cuarto del cuadrado original del tangram. Ahora bien, ¿a qué equivalen la segunda? Que serían estos dos cuadrados. Lo mismo, como este equivale a un octavo y este equivale a un octavo más un octavo, otra vez son 2 octavos y nos vuelve a quedar un cuarto. Es decir, la utilización de esos dos cuadrados también equivale directamente a un cuarto. Pero veamos, acá, si nos fijamos, el segundo cuadrado ha sido formado por dos triángulos azules y el triángulo azul equivale a 1 sobre 16. Entonces aquí yo tendría 1 sobre 16 más 1 sobre 16 más un octavo, que es lo que tenemos acá. Pero 1 sobre 16 más 1 sobre 16 vuelve a caer a que esto es 2 sobre 16. Sacamos mitad a 2 es 1, mitad de 16 es 8 y me queda otra vez un octavo más un octavo, que eso es un cuarto. Entonces,
Quiere decir que esta figura de acá, así como la hemos diseñado, equivale a 1/4 de la figura total, ¿no? Del cuadrado original del tangram. Y la tercera imagen, ¿no? Que tendríamos ya 1/8 más 1/8 más 1 sobre 16 más 1/8 en este caso, ya que este equivale a 1/8, este equivale a 1/8, este equivale a 1 sobre 16 y el paralelogramo equivale a 1/8. Entonces realizo la suma. Si yo sumo 1/8 más 1/8 más 1/8 son 3 octavos, y 3 octavos más 1 sobre 16, para que tengan el mismo denominador yo lo multiplico por 2. Como aquí teníamos que era el resultado de sumar las 3, era 3 octavos, 3 por 2 es 6, 8 por 2 es 16, entonces me queda 6 sobre 16, más 1 sobre 16, y ahí me queda el 7 sobre 16. Si nos fijamos, son fracciones bastante fáciles de sumar. Obviamente el estudiante cuando esté realizando la actividad se va a encontrar con esa dificultad. ¿Por qué? Porque ellos no van a manejar la suma de fracciones tan fácil así como la dominamos nosotros. Esto es solo para que tengamos en cuenta cómo el trabajo que va a llevar matemático junto con el analítico de la figura, ¿no? Entonces ahí hemos determinado que la figura más grande, la tercera figura, esta que tenemos acá, equivale a 7 sobre 16 de el cuadrado original del tangram. Ahora bien, este ejercicio es para ustedes. Veámoslo ahí. Dice, ¿cuál es la solución del barco? El barco está utilizando el rojo, que equivale a 1/8, el azul, que equivale a 1/16, y el paralelogramo, que equivale a 1/8. Entonces, ¿cuál es la solución del barco? ¿A cuánto equivale el barco de el total, que sería el cuadrado del tangram? Cinco 16avos, licenciado, no sé si me he equivocado. Bien, vamos a pasar a la solución. Correcto, ¿no? 5 16avos. Como veíamos, este equivale a 1/8. El paralelogramo también equivale a 1/8. Y el triángulo azul equivale a 1/16. Entonces, 1 más 1 son 2 octavos, más 1/16. Este, para pasarlo a que tengan el mismo denominador, lo multiplicamos por 2. 2 por 2 sería 4. 2 por 8 serían 16. Y tenemos 4 más 1, que sería 5 sobre 16avos. 5 16avos. Entonces ahí estaría lo que es la solución de este barco. Es decir, el barco equivale a 5 sobre 16avos del total de la figura del tangram, del cuadrado original que teníamos del tangram. Y esa sería la aplicación. Ustedes incluso como docentes pueden armar más figuras utilizando siempre los elementos del tangram y preguntar al estudiante a cuánto equivale de la figura original, ¿no? Entonces eso es lo interactivo que tiene el uso de recurso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a la utilización de este recurso, algo que le haya llamado la atención o algo que quiera comentar, pues tiene el espacio, o preguntar, tiene el espacio para hacerlo. Gracias a la persona que participó con la solución del barquito. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que desee comentar. ¿Le pareció llamativo? ¿Lo utilizaría usted en sus clases? O qué sé yo, algo que considere que se le puede servir a usted, si el recurso le puede servir a usted para impartir sus clases, ¿no? Bien, si no hay comentarios, entonces pasamos a lo que es el portasegmentos. ¿Qué es el portasegmento? Dice que es un trozo rectangular de cartulina o material plástico que mide 1.5 centímetros de ancho y que mide 15 centímetros de largo. Estos valores pueden variar dependiendo del uso que se le pretenda dar, ¿no? Pero siempre manteniendo la misma razón, es decir, siempre manteniendo la misma razón de ancho y largo, ¿no?
Por ejemplo, si se quiere duplicar, aquí serían 3 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Entonces, siempre manteniendo esa misma razón, podemos dibujarlo con otras medidas, pero que siempre se respeten. Ahora bien, como les mencionaba, esos valores pueden variar, ¿no? Dependiendo de cómo usted lo quiera utilizar. ¿Cuáles son las ventajas que trae la utilización del portasegmento? Primero, que es económico y fácil de construir, ¿no? Porque lo puede hacer directamente en cartulina, en cartón o en cualquier otro material que usted tenga a la mano, ¿no? Se puede construir con materiales reciclables, como hablamos de cartón, ¿no? O de lo que es cartulina. Puede ser que haya hecho algún cartel y le haya sobrado cartulina, o de la misma cartulina que ya utilizó, porque como no lleva lo que son marcados centímetros ni nada de eso, no importa que esté manchada la cartulina, usted lo puede utilizar, lo puede realizar o elaborar de materiales reciclables. Otra de las ventajas es que por lo general se puede hacer las mismas construcciones que se hacen con la regla y compás. Otra es que permite a los estudiantes interactuar con el objeto matemático, es decir, lo pueden elaborar ellos mismos y utilizarlo, ¿no? Así como se utiliza una regla. Es un recurso que no representa ningún peligro para los estudiantes, es decir, no tiene filo, no tiene nada con lo que los estudiantes se puedan cortar, a diferencia de, por ejemplo, un compás, que nos podemos causar daño, ¿no? Si lo utilizamos de mala forma, ¿no? Entonces, entre las desventajas que tenemos del portasegmento es que si no está bien construido, el grado de error a la hora de hacer las construcciones geométricas aumentará. También nos dice que el uso excesivo deteriora. Por ejemplo, si lo hacemos en cartulina y lo utilizamos mucho, pues se va arruinando y nos va a tocar volverlo a hacer, a menos que lo hayamos hecho o lo hayamos construido en un material que sea más duradero, por ejemplo, plástico. Además de que algunas de las construcciones son muy formativas, los procesos son largos y requieren paciencia de parte del estudiante. Es decir, puede que el estudiante a la hora de estar haciendo la construcción no siga los pasos que le estamos dando, se desentienda y no logre llegar a culminar la figura que queremos que elaboren, ¿no? La mayoría de situaciones de aprendizaje se vinculan directamente a la geometría, es decir, a la parte geométrica. No lo tenemos vinculado, por ejemplo, a aritmética o a otras áreas de la matemática. Usualmente los estudiantes cuestionan su empleo ya que se han acostumbrado a la utilización de regla graduada. Es decir, están acostumbrados a ver los centímetros, a que sea rígida. Es decir, pueden cuestionar el hecho de utilizar un pedacito de cartulina y no utilizar una regla, ¿no? Entonces, es una de las desventajas. Ahora bien, ¿qué propuesta didáctica podemos darles o emplear con la utilización de lo que es el portasegmentos? Primero tenemos aquí el objetivo, trazar la bisectriz de un ángulo, y tenemos el contenido bisectriz de un ángulo. Vamos a ver cómo se describe la situación de aprendizaje. Primero le pedimos al estudiante que dibuje un ángulo. En este caso, con el portasegmentos, dibujaría lo que son los lados de un ángulo y luego pasaríamos a etiquetar esos ángulos. Es decir, aquí ponemos el lado A, B y C y tenemos el ángulo ABC, ¿no? Que sería este ángulo de acá. Ahora bien, como lo que nos interesa es trazar una bisectriz, le vamos a pedir al estudiante que haga concordar el portasegmento con uno de los lados. Si nos fijamos, acá el lado izquierdo del portasegmento está coincidiendo con la línea del segmento AB y trazamos una pequeña línea del otro lado. Esa línea sería paralela a este segmento, no al segmento AB. Ahora bien, hacemos lo mismo con el otro lado, que sería el lado BC. Hacemos coincidir el portasegmentos con el lado BC y trazamos otra línea, que esta línea sería paralela, sería un segmento pequeño de línea que sería paralelo al lado BC. Una vez que se han trazado esas dos líneas, vamos a notar que coinciden con los arcos que se formarían si lo hiciéramos con un compás. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer con un compás, yo coloco acá el lado del compás y aquí el lado que va marcado y hago un arco de radio, no sé, puede ser 2, 3 centímetros. Ustedes determinarían el arco. El radio. En este caso, digamos que lo hacemos de 2 centímetros y trazamos ese arco por acá.
Luego, con el mismo radio que hemos establecido, pasaría el lado del compás, ya no estaría aquí en el vértice, sino que pasaría a la línea del arco. Vamos a suponer que el arco pasó por acá. Y vamos a poner acá el compás y elaboramos un semiarco con la misma abertura o el mismo radio que hemos establecido. Entonces se va a formar un semiarco por acá, sí, y volvemos a hacer lo mismo, pero por este lado, donde se encontraba lo que es el primer arco que realizamos, y con la misma abertura volvemos a trazar un semiarco acá, y vamos a ver que ese punto coincide exactamente con el que hemos trazado con el portasegmentos. Entonces, donde se interceptaron las dos líneas que formamos acá, si nos fijamos aquí en la tercera figurita que aparece acá, ahí pasaría la línea, colocamos un punto y del vértice trazamos la línea recta sobre ese punto, y ahí ya tendríamos lo que es la bisectriz de ese triángulo, ¿no? La bisectriz de ese ángulo. Dice acá que obsérvese que la intersección, bueno, que les he mencionado, la intersección de las dos líneas sustituyen a la intersección de los arcos de las circunferencias cuando la construcción se hace con compás. Dado que los puntos determinan una única recta, entonces con el portasegmento se trazan las rectas que contienen el punto de intersección señalado con el vértice del ángulo, que es lo que se hizo acá, ¿no? En la figura de arriba. Y ahí tendríamos ya lo que es la bisectriz. Ahora bien, para completar la elaboración de la figura, vamos a trazar lo que es una perpendicular, siempre utilizando el portasegmento que pase por ese punto. Por ejemplo, si nos fijamos acá, la base de este portasegmento está coincidiendo con parte del lado BC para poder trazar esta perpendicular que se está viendo en la primera imagen. Se hace lo mismo del otro lado, solo que acá no se agregó esa imagen, es decir, el portasegmento se pone que sea perpendicular a este punto y que pase por el punto de intercepción de la primera perpendicular, que sería esta línea de acá, la línea puntuada de acá. Y luego con el compás colocamos ahí en el centro, es decir, donde se interceptan las dos perpendiculares, y trazamos lo que es la circunferencia. Y ahí tenemos una circunferencia dibujada dentro del ángulo que teníamos, utilizando lo que es una mediatriz. Y ahí finalizaría lo que es la actividad utilizando los portasegmentos. Si se fijan, es bastante sencillo en el contenido que se ha propuesto acá el hecho de poder emplear este recurso. Solo que sí lleva bastante trabajo el hecho de elaborarlo. Perdón, no tal vez el hecho de elaborarlo, sino el hecho de guiar al estudiante. ¿Por qué? Porque si nos fijamos está bastante tedioso para que todos los estudiantes puedan desarrollar todos los pasos, y conociendo la mayoría de nuestros estudiantes, nos daremos cuenta de que algunos no lo van a intentar, algunos no lo van a hacer, otros se van a desentender de la actividad, y es nuestra responsabilidad guiarlos paso a paso para que se concluya con éxito lo que es la actividad planteada. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a este recurso. Si no, pasamos a lo que es el siguiente recurso. O algo que quieran comentar. Ya lo habían utilizado antes, algo que quieran decir al respecto. Bien, si no hay comentarios, pasamos a lo que es el franelógrafo. En este caso, vamos a ver primero qué es el franelógrafo. Nos dice que es una pequeña pizarra forrada de fieltro o franela que permite que figuras llamadas franelogramas y otros materiales livianos se adhieran al fieltro o a la franela y se sostengan. Es decir, podemos colocar figuras dentro de esa franela o ese elemento, y podemos girar la figura, ¿no? Entonces, el contenido que se ha propuesto desarrollar en este caso va a ser la demostración del teorema de Pitágoras, utilizando figuras geométricas, ¿no? En este caso. Antes de pasar a la propuesta didáctica utilizando este recurso, vamos a ver algunas de sus ventajas. Primero, nos dice que es muy eficaz para las presentaciones de distintos contenidos, es decir,
podemos utilizarlo en contenidos algebraicos, contenidos geométricos, etc. Puede utilizarse en varios contenidos matemáticos. También otra ventaja es que permite corregir un error fácilmente. Como nosotros elaboramos las figuras, podemos en el momento corregir algo que hicimos mal y cambiar la imagen. También él o la docente puede promover la interacción de los estudiantes con el concepto estudiado muy fácilmente. Es decir, ellos pueden interactuar directamente con esas figuras. Podemos hacer rotaciones, podemos modificarlas y formar otras figuras, etc. Dice que es un recurso llamativo que permite la presentación de un tema paso a paso. Podemos tener las figuras previamente elaboradas, como ya vamos a ver en la propuesta que tenemos el día de ahora, e irlas incorporando una tras otra. Es decir, no es necesario como en los carteles que ya tenemos todo desarrollado y el estudiante desde que lo pegamos ya tiene acceso a toda la información que está ahí. En este caso no, una de las ventajas es que se pueden ir agregando elementos a medida que se va explicando lo que es el desarrollo, ¿no? También se puede utilizar para situaciones de aprendizaje donde el estudiante requiera de mover objetos. Es decir, si el aprendizaje requiere girar, rotar alguna imagen, se puede utilizar porque nos permite o tiene esa facilidad, ¿no? Que podemos girar las imágenes ahí. Los franelogramas se pueden desprender o adherir muchas veces, es decir, podemos quitarlo y agregarlo varias veces. Nos permite esa interacción, ¿no? De quitar y agregar elementos. Entre las desventajas que posee este recurso, pues primero dice, no es apropiado para mostrar detalles muy específicos de algún objeto matemático. También dice que el franelógrafo con información excesiva puede crear confusión en los estudiantes. También dice que requiere habilidad para elaborar los franelogramas. También el uso excesivo del franelógrafo produce deterioro, es decir, pues al utilizarlo, por ejemplo, con frecuencia, puede ser de que pierda la adherencia y que ya no podamos colocar lo que es las figuras que queremos mostrar. También los franelogramas se desprenden con facilidad, es decir, se pueden caer mientras estamos explicando o pueden desprenderse muy fácilmente. También deben ser livianos. Si los hacemos de un material que pese mucho, pues es más fácil que se caigan. En su mayoría tienen que ser construidos en papel bond, cartulina, fieltro, etc. Entonces esas serían las desventajas. Ahora bien, pasamos a lo que es la propuesta didáctica, utilizando lo que es el franelógrafo. En este caso, demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Y el contenido es el teorema de Pitágoras. Y tenemos acá primero, fijémonos en la figura. El docente o la docente comienza haciendo 3 triángulos rectángulos. El 2 son iguales, que serían de lados ABC, y el otro es un isósceles que tiene 2 lados C, y aquí tendríamos el lado recto, ¿no? El de acá no tiene, la medida de acá no tiene ningún valor, solo tenemos acá CC, que sería la hipotenusa de los otros 2 triángulos rectángulos. Ahora bien, primero dice, se solicita a los estudiantes que construyan 3 franelogramas formados, como lo mencionaba anteriormente, por 2 triángulos rectángulos congruentes. En este caso tendrían que ser iguales, cuyos catetos midan A y B y su hipotenusa mida C. Es decir, los 2 blancos que vemos acá, tanto el que está pegando la docente como el que está pegado en la parte de abajo, son congruentes o iguales. Y tenemos el otro que es un triángulo rectángulo isósceles, donde tenemos el ángulo recto, como se les mencionaba acá, donde están los 2 lados iguales. Aquí vale C, este vale C, y aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, pedimos primero a los estudiantes que elaboren esos franelogramas, ¿no? Y luego armamos la figura, ¿no? Tal como se muestra en la imagen. Seguidamente indique que construyan un trapecio isósceles con los 3 franelogramas a partir del triángulo rectángulo isósceles. Es decir, coincidimos como el isósceles, sus lados son C, hacemos coincidir los 2 triángulos rectángulos de lados ABC. El lado C lo hacemos coincidir con los 2 lados que son iguales del triángulo isósceles. La base de dicho trapecio medirá A y B respectivamente. Si rotamos, como nos permite este recurso, esta figura,
Si la rotamos, vamos a notar que la base menor, en este caso, va a medir B, es decir, este segmento que les estoy señalando acá vale B. Y este segmento de acá vale A, es decir, que las dos bases valen A y B, es decir, la base menor vale B y la base mayor vale A, respectivamente. Ahora bien, la altura en este caso sería la que está acá abajo, cuando lo hemos rotado, que sería la suma de este elemento que vale B más este elemento que vale A, es decir, la altura vale A más B en ese caso. Y observamos, los franelogramas tienen la ventaja de que se les puede dar movimiento y además se les puede hacer rotaciones. Como les mencionaba, podemos rotarlo para poder observar de mejor forma este elemento. Ahora bien, calculamos el área de ese trapecio, ¿no? Podemos calcular el área del trapecio utilizando la fórmula, ¿no? Para calcular el área del trapecio, el área es igual a la base mayor más la base menor entre 2 multiplicado por la altura. Como ya vimos, la base menor equivale a A y la base mayor equivale a B. Aquí me quedaría A más B sobre 2 y la altura, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es A más B. Entonces, el área estaría determinada por esta expresión de acá. A más B sobre 2 multiplicado por la altura, que es A más B por A más B, nos queda el cuadrado de esa suma, ¿no? De A más B sobre 2. Es decir, que el área sería igual a A más B elevado al cuadrado y eso dividido sobre 2. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿de qué otra forma se podría calcular el área? Ya lo hicimos. Total, ¿no? Ahora bien, lo podemos hacer parcial, es decir, por cada una de sus partes, calculando el área de este triángulo rectángulo, el área de este otro triángulo rectángulo, más el área del triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Que tenemos acá. Y luego sumamos esas áreas. Pero, ¿cuál es el área de un triángulo? Primero es base por altura sobre 2. En este caso, como este es un isósceles que tiene un ángulo recto acá, la base sería C y la altura también sería C. Entonces, el área de él sería C por C sobre 2. Entonces, nos queda C cuadrado sobre 2. Ahora bien, si vamos a ver el otro triángulo rectángulo que tenemos acá, la base en este caso es B. Aquí tenemos el ángulo recto y tenemos lo que es la altura, que en este caso es A. Entonces sería A por B sobre 2. Y como sabemos que este también es igual a este, también aquí sería A por B sobre 2. Y sumamos esas tres áreas. Y nos quedaría de esta forma. Como se le mencionaba aquí, ya teníamos el área de este, que es C cuadrado sobre 2, el de este, que es AB sobre 2, y este es AB sobre 2. Entonces, para encontrar el área total de ese trapecio, solo tendríamos que sumar todas esas áreas. Yo tengo A más B sobre 2 más A más B sobre 2. Eso me forma lo que es AB. Es decir, es como tener un medio más un medio, que es un entero de AB. Y eso sumado a C cuadrado sobre 2. Es decir, sumando el área por separado, el área va a ser igual a C cuadrado sobre 2 más AB. Ahora bien, si recuerdan, en la fórmula acá teníamos que el área era igual a A más B al cuadrado sobre 2. Entonces podemos igualar porque esas áreas son las mismas. Es decir, como es la misma figura que hemos encontrado, solo que en una se calculó de una sola vez el área total y en la otra se sumaron las áreas, nosotros podemos igualar esas expresiones algebraicas. En este caso, la primera era A más B sobre 2 al cuadrado y la segunda es AB más C cuadrado sobre 2, que es la que está colocando ahí la docente, ¿no? Ahora bien, este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, aquí nos quedaría 2AB, aquí 2C cuadrado sobre 2, se simplifica el 2 y me queda únicamente la C. Aquí en esta imagen hay un pequeño error, aquí no se le ha colocado lo que es el cuadrado a la C, tendría que tenerlo. Ahora bien, si nos fijamos de aquí, al lado izquierdo podemos desarrollar esa suma de cuadrados. Si la desarrollo me quedaría a cuadrado más 2AB más B cuadrado, eso igual a lo que tengo acá a la derecha, que sería 2AB más C cuadrado, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen de acá. Si nos fijamos aquí desarrollando el cuadrado de acá, tenemos a cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a lo que ya teníamos a la derecha, que era 2AB más C cuadrado, que es lo que tengo acá. Y ahora este es
está sumando pasa a restar, se simplifica con el positivo que está al otro lado, y al lado izquierdo solo me queda a cuadrado más b cuadrado, y al lado derecho únicamente me queda c cuadrado. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahí tendríamos demostrado lo que es el teorema de Pitágoras utilizando lo que es este recurso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, pues podemos solventar si hay alguna duda en este momento. Y con eso concluye lo que es la utilización del franelógrafo para demostrar o para mostrar lo que es la demostración del teorema de Pitágoras. No sé si hay algún comentario, si les ha llamado la atención, algo que les haya gustado o no les haya gustado, algo que quieran comentar al respecto, pues tienen el espacio para que lo puedan hacer en este momento con respecto al recurso que acabamos de revisar. Bien, si no hay dudas, pasamos entonces a lo que es la pizarra mural. Primero, es una pizarra fijada a una pared que funciona como medio de comunicación visual para integrar imágenes y texto. Se adapta a diversidad de contenidos y su presentación se puede hacer en forma periódica. En la figura se muestra una pizarra mural con la clasificación de los cuadriláteros. El recurso pizarra mural por lo general lo vemos en las escuelas que cuando lo utilizan para las planificaciones, ¿no? Por ejemplo, actividades pendientes o se crean elementos, por ejemplo, sección de noticias, sección de chistes, secciones educativas. Entonces, cuando se ven esos temas, se pueden incorporar, no necesariamente solo para esa utilización, sino también para la utilización de las matemáticas. Por ejemplo, aquí vemos una pizarra mural que está utilizada para clasificar lo que son los tipos de cuadriláteros que tenemos, ¿no? Cuadrado, rectángulos, rombos, romboides, trapecios, trapezoides, etcétera, ¿no? Y sus características, ¿no? Ahora bien, ¿qué ventajas ofrece la utilización de este recurso? Primero, permite la presentación de uno o varios temas, propicia la participación de todos los miembros de la comunidad estudiantil. También un tema se puede enfocar desde diferentes enfoques, valga la redundancia, es decir, puede que de sociales, por ejemplo, se traten lo que son las leyes de tránsito o las figuras estas que vemos, donde están las especificaciones de tránsito, y que nosotros vemos desde el punto de vista matemático lo que son esas figuras, ¿no? Porque todas estas figuras tienen o están realizadas con figuras matemáticas, ¿no? Por eso permite también integrar lo que es imagen y texto. El costo de fabricación es relativamente bajo y estimula el trabajo cooperativo en la planificación y construcción y evaluación de la pizarra mural. Es decir, podemos solicitarle a los estudiantes que sean ellos mismos quienes proporcionen los elementos que se van a colocar en la pizarra mural dependiendo cuál es el contenido que se va a desarrollar, ¿no? Entre las desventajas, no es posible utilizarlo para el desarrollo de temas complejos y requiere de muchos detalles. Otra desventaja es que no facilita una interacción amplia en el concepto estudiado, es decir, es superficial. Pocos estudiantes pueden estar observando la información en la pizarra en un mismo momento, es decir, por lo general es pocas personas las que llegan y revisan esas pizarras murales. Y al estar en un espacio abierto, la durabilidad de la información es muy corta, es decir, puede ser de que se coloque la información un lunes y que el viernes ya esa información no esté, porque al estar a la intemperie se puede mojar, puede que los estudiantes la rompan o que la borren, ¿no? Que quiten la información de ahí. Tiene que estar ubicado en una zona segura. El espacio es limitado, lo que no permite profundizar en una temática, es decir, ya que el espacio está determinado por las dimensiones de la pizarra, no podemos profundizar en unos contenidos, ¿no? Sino que lo que se coloca ahí tiene que ser básico, sustancial y relevante, ¿no?
Ahora bien, pasamos a lo que es la propuesta didáctica utilizando el recurso de la periódica mural. Como les mencionaba, determinar el área y el perímetro de los polígonos regulares. Contenido es el área y perímetro de polígonos regulares. En este caso tenemos lo que son las señales de tránsito. Como les había mencionado, puede ser, esto se ven en sociales. En sociales a los estudiantes se les enseña lo que son las señales de tránsito. Puede ser de que el docente de sociales utilice la pizarra mural para enseñarles las señales de tránsito. Aparte de eso, nosotros en la asignatura de matemática podemos incitarlos o invitarlos a estudiar las propiedades de esta figura geométrica, ¿no? Entonces, es esa la propuesta didáctica que se tiene acá. Primero tenemos la descripción de la situación de aprendizaje. Aquí nos dicen estudios sociales, se estudian señales de tránsito y la implementación de conocerlas y respetarlas. Entonces, como parte de la semana de seguridad vial, se puede colocar en el periódico mural algunas señales de tránsito y adecuarlas a su forma. El estudiante puede estudiar las propiedades geométricas de cada una de estas señales de tránsito, clasificarlas según su número de lados y calcular su área y su perímetro. En la figura se muestra una pizarra mural con algunas señales de tránsito que se usan en El Salvador. Entre otros conceptos matemáticos, con la pizarra mural es mostrada, se puede calcular el área de, por ejemplo, los rombos, los cuadriláteros o cualquier otro de los elementos que aparezcan ahí en las señales de tránsito. El rombo está representada, perdón, creo que alguien está ingresando. Bien, les voy a compartir nuevamente la presentación. Acá nos explican, ¿no?, que el rectángulo y el círculo, discutiendo sobre los lugares apropiados de estacionamiento. Posterior a ello, el estudiante puede incorporar otras imágenes con señales de tránsito e investigar sobre el cálculo de área y su importancia en la educación vial. Es decir, llevamos dos contenidos a la par, un contenido matemático y un contenido del área de sociales, ¿no?, que sería el respeto a las señales, conocer y respetar las señales viales. Entonces, eso sería básicamente cómo se podría utilizar lo que es la pizarra mural en un contenido matemático, que sería el cálculo directamente de áreas y perímetros de estas figuras que vemos acá, ¿no?, y reforzarlas con la parte de social. Ahora tenemos otro que es bastante importante y bastante utilizado, el que es el geoplano cuadrado. ¿Qué es el geoplano? Nos dice que es puede estar diseñado de una tabla que tiene clavos o otro tipo de accesorios, los cuales se presentan distribuidos uniformemente y sobresalen de la superficie. Es decir, acá en la imagen podemos ver que estas tachitas de acá sobresalen de la superficie, es decir, no están clavadas hasta el fondo, ¿no?, sino que debe estar un poco saltada para que podamos hacer las figuras con ligas, ¿no?, o hules como nosotros las conocemos, ¿no? Para realizar la actividad usualmente se utilizan ligas o bandas de hule para unir los puntos de los clavos del tablero. Existen diversidad de tamaños que pueden principalmente de los objetivos de desarrollo de la clase. Puede ser el cálculo de áreas, por ejemplo. De hecho, ya vamos a ver una propuesta didáctica donde se utiliza lo que es el cálculo de área. En la figura se muestra un geoplano con 100 clavos espaciados a 1.5 centímetros, es decir, la distancia entre cada uno de esos clavos es la misma y en este caso es 1.5 centímetros. Pueden haber geoplanos que tengan medidas diferentes a este, es decir, que la distancia entre los puntos sea mayor o menor. Para efectos de explicación, nosotros vamos a utilizar la letra U para determinar la distancia o para representar la distancia que hay entre los clavos. No vamos a utilizar el 1.5 que nos dice acá, sino vamos a utilizar la letra U. Ahora bien, los contenidos más estudiados con este recurso son conceptos primitivos, puntos, rectas, plano, ángulos, triángulos y cuadriláteros, área de polígonos, planos cartesianos, y también nos dice que este es un recurso que se puede utilizar también de forma digital, el geoplano con GeoGebra.
para trabajar áreas y raíces cuadradas. En este caso, ustedes pueden entrar a esta dirección web que les damos acá en la parte de abajo y les va a aparecer lo que es este geoplano. Ahí ustedes pueden interactuar, formar figuras utilizando esos puntos que están ahí. Incluso pueden ver las actividades que están planteadas en la parte de la derecha. Si ustedes ponen el cheque en una de estas literales, les va a aparecer la solución de ese literal. O sea, pueden ustedes ponerse a prueba. Primero lean el ejercicio y traten ustedes de hacerlo acá. Y si no logran hacerlo, solo van y le dan cheque en el literal y les va a mostrar cómo debió de ser la solución. Entonces es bastante interactivo y lo pueden utilizar de forma online, ¿no? De hecho, está fabricado directamente para hacerlo de esta forma si no tenemos acceso a un geoplano físico. Ahora bien, revisemos algunas de las ventajas. Primero nos dice que estimula la creatividad en el estudiante y en él o la docente. También dice que es fácilmente manipulable, lo que brinda al estudiante la posibilidad de construir objetos geométricos sin mayor dificultad. También potencia la autonomía del estudiante. Es adecuado para hacer representaciones gráficas, resultados importantes y hacer generalizaciones a partir de ellos. Es apropiado para el aprendizaje colaborativo y resolución de problemas, es decir, se puede utilizar en grupos de estudiantes, por ejemplo, formar grupos de 4 estudiantes o de 3 estudiantes, perdón, y desarrollar algunos problemas si lo tenemos directamente en físico. Se recomienda para el desarrollo la orientación espacial del estudiante, es decir, facilita que el estudiante desarrolle lo que es esa orientación. Y entre las desventajas que posee, no se adapta a algunas de las áreas de las matemáticas, es decir, básicamente se adapta más que todo a lo que es a la parte geométrica. También dice, se dificulta hacer referencia a una figura que el estudiante construyó anteriormente, es decir, una vez construimos la figura y desarrollamos el problema, pues quitamos los hules y se pierde lo que es la figura. No se recomienda para estudiantes con dificultades motoras, es decir, si tenemos la tabla en físico y el estudiante tiene dificultades motoras, es decir, le cuesta utilizar las manos o tiene algún problema por el cual le cuesta manejar cosas pequeñas, por lo general le va a dificultar el hecho de que pueda construir figuras en un geoplano. También es difícil para desarrollar conceptos geométricos en 3 dimensiones y no se adapta para representación de arcos o circunferencias, es decir, solo podemos formar polígonos o figuras que tengan lados rectos, ¿no? Entonces no estaríamos en ese caso con la facilidad de poder hacer arcos o circunferencias, entonces serían esas de las desventajas, ¿no? Y aquí tenemos una propuesta didáctica para el uso bueno, aquí le puse pizarra mural, pero aquí estamos en lo que es el geoplano. Ese fue error mío. El objetivo dice determinar el área de un polígono irregular por la suma parcial de la superficie utilizando el teorema de Pick. El área de las figuras planas utilizando rectángulos y triángulos. Y tenemos aquí lo que es el polígono. En este caso, si yo les preguntara a ustedes cómo calcularían el área de esta figura, creo que de inicio uno a veces se asusta, ¿no? Tiene una figura un poco rara, un poco extraña y pues se ve un tanto difícil el hecho de poder calcular su área. Pero si dividimos esa figura en otras figuras, por ejemplo, trazamos una línea de acá a acá, trazamos una línea de acá a acá, otra de aquí a este punto, y ya vamos a tener un triángulo, vamos a tener un cuadrado, aquí vamos a tener otro triángulo y aquí otro triángulo, y ahí ya es mucho más fácil que podamos calcular su área. Luego sumamos esas áreas y encontramos el área total del polígono, que de hecho eso es lo que se va a hacer utilizando el geoplano. Primero le vamos a pedir a los estudiantes que utilicen el geoplano y hagan la figura, ¿no? La figura inicial. Después vamos a pedir que calculen el área con pequeñas áreas, que es lo que les mencionaba. Ya con otra liga podemos hacer este triángulo de acá, este triángulo de acá y el triángulo grande y nos queda el cuadrado, ¿no? Y nombramos a este triángulo área 1, área 2, área 3 y área 4. Si encontramos esas 4 áreas y las sumamos, pues entonces estaremos encontrando el área total del polígono.
Entonces, vamos a proceder al cálculo. Como les mencionaba, en este caso no sabemos cuál es la distancia que hay entre un clavo u otro clavo, o llamemos entre un punto y otro punto. Entonces vamos a utilizar la letra U. Por ejemplo, para calcular el área 1, base por altura sobre 2, porque es un triángulo, ¿no? Aquí tenemos que la base es U, una U, y la altura serían 2U. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un punto, entonces de aquí a acá es U y de aquí a acá es otra U, serían 2U. Entonces sería base, que es una U, por 2U, que es la altura, y eso dividido sobre 2. Ahora, una U por 2U me queda 2U cuadrado, y eso dividido entre 2 me queda una U cuadrado. Y esa sería el área 1. El área 2, la base es U, la altura es U, entonces también como es triángulo, U por U sobre 2. Y me queda U cuadrado sobre 2, o un medio de U cuadrado, que es lo que tenemos acá. Para el cuadrado, que es el área 3, la base es U y la altura también es U. Entonces sería también U por U. Pero en este caso, como es un cuadrado, es base por altura nada más. Y me queda U por U y me queda una U al cuadrado. Y para el otro triángulo, la base es U y la altura serían 3U. Y como es un triángulo, sería base por altura sobre 2 y me queda 1, una U por 3U sobre 2, ¿no? Y aquí me quedarían 3U cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, 3 medios de U cuadrado. Y al final yo solo tengo que sumar todas esas áreas para tener lo que es el área total, que sería área 1 más área 2 más área 3 más área 4, que es igual a aquí a la primera, que sería U cuadrado más un medio de U cuadrado más una U cuadrado más 3 medios de U cuadrado. Y si realizo esa suma, yo tengo acá un medio más 3 medios, que es 4 medios, que eso es 2. Y aquí 2 más 1, 3, más 1, 4, es decir, 4U cuadrado. Esa sería el área de esta figura. Ahora bien, en el contenido didáctico nos decía que también lo teníamos que hacer utilizando el teorema de Pick. Vamos a ver cuál es el teorema de Pick. El teorema de Pick nos dice que el área P de toda red poligonal va a ser igual, área, en este caso P, área es igual a los puntos interiores más los puntos exteriores sobre 2. Y a eso le restamos 1. En este caso, I es el número de puntos interiores y B es el número de puntos enteros sobre la frontera. Si nos vamos a ver la figura que tenemos al lado izquierdo, ¿cuántos puntos interiores vemos? Si nos fijamos acá, el único punto interior es ese que aparece de rojito aquí. Entonces, I valdría 1. Ya reemplazando en la fórmula, aquí tenemos la fórmula, y valdría 1, es decir, un punto interior, y cuántos puntos están sobre la frontera, es decir, están a la orilla. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 puntos que están sobre la frontera. Entonces B, en este caso, los puntos que están sobre el borde son 8, 8 sobre 2 menos 1. Ahora bien, 8 entre 2 es 4. Y aquí 1 y menos 1 se cancela y me queda únicamente 4, y eso está multiplicado por el ancho o lo largo de un punto a otro punto, que como en este caso era U, perdón, U cuadrado, entonces ahí se nos queda el 4U cuadrado. Y ahí, si nos fijamos el resultado utilizando el teorema de Pick, con lo que era calcularlo sumando sus partes, es exactamente lo mismo. Aquí nos daba 4U cuadrado y acá también nos dio 4U cuadrado. Y con eso tenemos lo que es la utilización de este recurso. Nos faltaba todavía las actividades lúdicas, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Les voy a leer lo que son las preguntas de la tutoría. No sé si están listos para anotar para que se las dicte. Sí, yo sí estoy lista. Perfecto, entonces ahorita se las voy a dictar para que las puedan anotar. Bien. La pregunta número 1.
En base a lo estudiado y a su experiencia, en base a lo estudiado y a su experiencia, mencione y explique los recursos didácticos que usted recuerda haber utilizado durante su proceso de aprendizaje. De matemática. En educación básica. Punto y seguido. Conteste, 2 puntos. Punto y seguido, conteste 2 puntos. Considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de las matemáticas a lo largo de los años. Considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de las matemáticas a lo largo de los años. Cerramos signo de interrogación, coma, explique. Bien, se la voy a leer nuevamente de corrido por si alguien se quedó en alguna parte. Pregunta 1 dice, en base a lo estudiado y a su experiencia, mencione y explique los recursos didácticos que usted recuerda haber utilizado durante su proceso de aprendizaje de la matemática en educación básica. Punto y seguido, conteste, 2 puntos. Considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de la matemática a lo largo de los años. Cerramos signo de pregunta o de interrogación, coma, explique. Esa sería la primera pregunta. No sé si la copiaron correctamente. ¿Me confirman, por favor, para dictarles la segunda pregunta? Sí, yo sí. Bien. Rudy dice que también. Bien, les dicto entonces la segunda. Segunda pregunta. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado en donde pueda utilizar un recurso didáctico. En donde pueda utilizar un recurso didáctico. Coma, explique cómo utilizaría ese recurso para explicar el tema específico. Explique cómo utilizaría ese recurso para explicar el tema específico. ¿Ya? Les leo nuevamente la pregunta. Ahí finaliza la pregunta 2. Se las leo nuevamente. Mencione un tema específico de matemática de séptimo grado en donde pueda utilizar un recurso didáctico. Explique cómo utilizaría ese recurso para explicar el tema específico. Esa sería la segunda pregunta. Por favor, me confirman si la copiaron correctamente. Si no, se la vuelvo a leer. Sí, Lee, en mi caso sí. Perfecto.
Bien, en ese caso solo son 2 preguntas que tenemos para la tutoría del día de ahora. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte, les agradezco por haber estado presente en la tutoría y por haber participado. A los que estuvieron continuamente participándonos cuando se les dio el espacio, se les agradece mucho que comenten y compartan y den sus aportes. No sé si tienen alguna consulta. No se retiren de momento, voy a tomar nuevamente la asistencia porque creo que algunos no estaban cuando la tomé al inicio, para mantener acá que asistieron. Bien, ya la tomé nuevamente. Detengo la grabación entonces, les deseo un muy buen día y cualquier cosa me pueden contactar. Hola, Sidia. ¿Y las diapositivas cree que nos las puede compartir? Sí, la presentación la de la tutoría pasada no se las mandé. No, licenciado, también me las podría... Entonces les voy a enviar las 2 para que las puedan revisar si gustan y tengan ese material ahí extra para que puedan leerlo.